Domitila y la maldición del diablo. Esta es la historia de Domitila, una mujer cuya existencia parecía estar tejida con los hilos de una realidad que el resto de los mortales preferiría ignorar. En el corazón de la Sierra Norte de Puebla, donde las montañas se amontonan unas sobre otras como gigantes cansados, Domitila era una figura que inspiraba un respeto que a menudo se confundía con el pánico más primitivo. No era una abuela común que pasara sus tardes tejiendo frente a la ventana. Ella era la guardiana de secretos que databan de antes de que la iglesia pusiera su primera piedra en el pueblo. Decían los más viejos, aquellos que ya no tienen miedo a morir, que Domitila no nació por un milagro sino por un descuido del cielo en una noche de luna sangrienta. Desde que dio su primer llanto, un sonido seco que hizo que los pájaros nocturnos callaran, ella ya estaba marcada por un destino que la obligaría a caminar siempre por la frontera de lo prohibido. Su hogar era una casona de piedra y madera que exhalaba un olor constante a incienso amargo y hierba fresca. A su puerta llegaba de todo, desde el campesino con los pies agrietados por el lodo de los cafetales, buscando que le quitaran un aire que le secaba el brazo, hasta hombres que bajaban de coches negros, con trajes de seda que desentonaban con la humildad del valle, suplicando por una fortuna que el trabajo honesto nunca les daría. Domitila los recibía a todos con la misma mirada impenetrable, unos ojos que parecían tener la profundidad de un pozo sin fondo. Tenía una regla que no rompía por nada: el dinero no tiene voz ante el espíritu. Si el alma está podrida, el remedio no existe. Ella no curaba cuerpos, ella negociaba con las fuerzas que los habitaban, y se decía entre susurros en las plazas que la muerte misma le tenía un rencor acumulado de décadas, porque Domitila le había arrebatado docenas de almas de entre las garras, devolviéndolas al mundo de los vivos cuando ya tenían el frío del sepulcro en los huesos. Sin embargo, Domitila entendía que el poder tiene un precio y que la oscuridad es una invitada que nunca se va con las manos vacías. Por eso protegía a su familia con una ferocidad casi animal. No permitía que sus hijos ni sus nietos se acercaran a sus aposentos cuando el sol empezaba a caer. Ella sabía que el mal tiene un olfato muy fino para la inocencia. Cada madrugada, cuando el reloj de la parroquia daba la 1 y el silencio se volvía tan denso que se podía sentir en la piel, la abuela salía. Se vestía con una túnica pesada, se colgaba decenas de rosarios de madera bendita que tintineaban con un ritmo fúnebre y tomaba un candil de aceite cuya llama, extrañamente, nunca se apagaba con el viento. Desde el pueblo, los que sufrían de insomnio miraban hacia el cerro y veían una bola de fuego moviéndose entre los árboles. No era un incendio, era Domitila librando batallas que el resto del mundo no podría comprender, enfrentando a entidades que reclamaban tributos de sangre a los habitantes del valle. Pero hubo una noche, una maldita noche de octubre, donde el aire se volvió pesado como el plomo. Antes de que Domitila pusiera un pie fuera de la casa, la naturaleza dio la señal de que el equilibrio se había roto. Los perros del patio, animales curtidos en las peleas con coyotes, empezaron a aullar con un lamento que parecía el llanto de un niño enterrado vivo, y aunque en esa sierra no existen los tecolotes, su canto fúnebre inundó cada rincón de la propiedad. Domitila, con el rostro pálido pero la mandíbula apretada, tomó una palma bendita y, con manos temblorosas por primera vez en 80 años, regó sal gruesa en cada entrada de la casa, rezando oraciones en una lengua que ya nadie habla. Salió al cerro, pero la oscuridad de esa noche era absoluta. No había estrellas, ni grillos, ni siquiera el susurro de las hojas. Era el vacío total, el preámbulo de una presencia que no necesita luz para ser vista. A mitad del camino, un olor nauseabundo a carne podrida y azufre le cerró el paso. Sentado sobre una roca de obsidiana, la esperaba él. No era una sombra, era una figura física, un hombre de una estatura antinatural, vestido con un traje de charro negro cuyas botonaduras de oro parecían ojos de serpiente. Sus propios ojos no tenían pupila. Eran 2 brasas rojas que brillaban con una inteligencia malévola. «Buenas noches», alcanzó a decir Domitila.
pero el sonido de su propia voz se perdió en la nada. «No te muevas», ordenó el extraño con una voz que sonaba como el choque de dos piedras sepulcrales. En ese instante, el cuerpo de la abuela dejó de pertenecerle, sus músculos, sus nervios, su voluntad, todo quedó congelado. Estaba frente al Señor de las Mentiras, el mismo Satanás, que había venido a reclamar los intereses de una vida dedicada a estorbarle. «He sido paciente contigo, Domitila», dijo la entidad mientras se levantaba, y con cada centímetro que crecía, la temperatura del cerro descendía hasta que la hierba se cubrió de escarcha negra. «Me has robado almas que ya estaban marcadas. Te dejé jugar a ser la santa del pueblo, pero hoy vengo por el pago de cada pacto que me arruinaste. Una simple anciana me ha hecho bajar hasta este fango». En un despliegue de poder, los rosarios que Domitila llevaba al cuello empezaron a vibrar violentamente hasta que las cuerdas se rompieron y las cuentas de madera estallaron en 1000 pedazos, cayendo al suelo como granizo negro. El demonio se transformó ante sus ojos en una bestia de 3 metros, con cuernos retorcidos que goteaban un líquido viscoso y llamas que no daban luz, sino que consumían la realidad a su alrededor. La abuela, sintiendo que la vida se le escapaba por los poros, pensó en su descendencia. Con un esfuerzo sobrehumano, logró mover su mano hacia la palma bendita que llevaba oculta. Con un grito que se escuchó hasta en los pueblos vecinos, recitó el salmo de la caída de Lucifer. «¿Cómo caíste del cielo tú, supuesto gran lucero?», gritó con voz firme, arrojando la palma que en ese instante se encendió con una luz blanca cegadora. El impacto hizo que la bestia rugiera con una furia que sacudió la montaña. «No me vengaré de ti hoy», sentenció el demonio mientras se desvanecía en un remolino de moscas y ceniza. «Mi venganza será con tu sangre, tu familia me pagará con sus almas, generación tras generación, hasta que no quede rastro de tu estirpe». Desde esa noche, Domitila nunca volvió a ser la misma. Regresó a casa con el cabello encanecido de golpe y una mirada de alguien que ha visto el fondo del infierno. Jamás volvió a hacer un trabajo, quemó sus hierbas, enterró su libro de secretos y se dedicó únicamente a orar. Pero el aire en la casa ya no volvió a ser puro. La maldición empezó a manifestarse, las mujeres de la familia empezaron a perder a sus hijos antes de que vieran la luz, y nuestras mascotas morían de formas inexplicables como poseídas por una furia suicida. En su lecho de muerte, la abuela Domitila nos tomó de las manos y nos dio una advertencia que todavía nos hace temblar cada noche. «Si el día que yo muera me ven caminando cerca de la casa, no me miren, no me llamen, rueguen por sus propias almas, porque eso significará que el de abajo ha cumplido su promesa y me lleva con él para siempre». ¿Crees que la oración es suficiente para borrar un pacto que se selló con la furia del diablo? Cuéntanos si en tu familia también hay deudas que nadie se atreve a mencionar.